doy la bienvenida a todas y a todos. Es un placer estar aquí en esta reunión en la semana de Pentecostés. Yo soy la hermana María Zimmerman, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, y soy coordinadora de sinodalidad en la USG. Esta iniciativa es una colaboración entre WUCO, la Unión Mundial de Mujeres Católicas, Organización de Mujeres Católicas, y la USG. Y la invitamos a Mónica Santa María, la presidenta de esta organización, que va a pronunciar unas palabras de bienvenida. La escuchamos. Gracias, María. Buenos días, tardes o noches a todos. Estamos muy contentas de poder colaborar con la UISC a través de nuestra Escuela de Sinodalidad de la UMOF. La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, la UMOF es un nombre muy largo, es una asociación pública internacional de fieles que agrupa organizaciones católicas de mujeres o mixtas representadas por mujeres. Nuestra misión es fomentar la presencia y participación corresponsable, plena, de las mujeres católicas en la Iglesia y en la sociedad, a fin de que puedan cumplir con su misión evangelizadora y de trabajar por el desarrollo humano. Somos una red global que representa más de 8 millones de mujeres en cerca de 60 países en los 5 continentes a través de nuestras más de 100 organizaciones. En la UMOF promovemos la formación de las mujeres, facilitamos el intercambio y actuamos como puentes para llevar la voz y las necesidades de las mujeres de la base a los foros internacionales. Para ello, en 2021, creamos el Observatorio Mundial de las Mujeres con la finalidad de dar visibilidad a todas, especialmente a las más vulnerables, para inspirar y generar estrategias y sinergias pastorales de las ONGs, políticas públicas que favorezcan su desarrollo humano integral y el de sus familias y comunidades. A través del observatorio hemos participado ampliamente en el proceso sinodal. En 2023 entrevistamos a más de 450 mujeres corresponsables del proceso sinodal a nivel diocesano, nacional y continental. Dimos los resultados a la Secretaría del Sínodo y en 2024 creamos la Escuela de Sinodalidad para promover esta metodología entre las mujeres, los jóvenes y todo el pueblo de Dios. A través de ella hemos realizado seminarios, web, conferencias con miembros sinodales, expertos. Hemos capacitado a más de 421 facilitadores en 77 países. Realizamos conversaciones en el espíritu globales con más de cerca de 800, 900 participantes. Elaboramos y difundimos videos testimoniales de iniciativas llevadas a cabo por mujeres en la base, en la iglesia local y propuestas concretas para la plena participación de mujeres en la iglesia sinodal en misión. Y recientemente realizamos una encuesta a mujeres que participaron en el proceso sinodal para conocer sus logros y retos. Todo esto lo pueden conocer en nuestra página web. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, es un gran camino, lo seguiremos caminando juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Es un gusto trabajar juntos. Hay tanto que nos une. Y ahora la invitamos a la hermana Roxanne de SSND, secretaria ejecutiva, que nos va a dar unas palabras de bienvenida, va a pronunciar unas palabras de bienvenida. La escuchamos, hermana Roxanne. Tiene que encender el micrófono. Nos dice, muchas gracias, gracias a todos, gracias María. Y en nombre de USG les doy a todos una cálida bienvenida a este seminario web. Es para mí una alegría y un privilegio poder trabajar junto con WUCO en este evento, en esta iniciativa para explorar posibilidades y responsabilidades de la participación en la Iglesia como mujeres, como laicos en misión. Para quienes no conozcan UISG, la Unión Internacional de Superiores Generales, les comento que se trata de
una unión que tiene más de 1.900 líderes de congregaciones, líderes de institutos de mujeres religiosas dedicadas al trabajo apostólico, con más de 600.000 hermanas que viven y sirven en 96 países o más en 6 continentes. Para nosotras, la colaboración en la formación es vital. Y este evento representa una oportunidad para ello, para que podamos reflexionar juntas acerca de las diferentes perspectivas, acerca de esos espacios que ya se han abierto hacia nosotras, para que realicemos nuestro trabajo como discípulas misioneras, para ser una iglesia misionera que da testimonio vivo del Evangelio, de la palabra de Dios, de maneras que sean significativas y necesarias en estos tiempos. Todas nosotras compartimos responsabilidad relacionada con la misión de Dios en estos tiempos. Sin embargo, a menudo nuestra conciencia de quiénes somos, nuestras perspectivas, nuestras comprensiones son quizás demasiado reducidas, con lo cual juntas podemos abrirnos a una realidad más amplia, escuchando en profundidad, dialogando, reflexionando, discerniendo, actuando con el Espíritu, utilizando la luz que llega a nuestros corazones. El párrafo 60 del documento sinodal dice: lo que viene del Espíritu Santo no puede pararse. Continuemos entonces celebrando y viviendo Pentecostés. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Roxanne. Qué maravillosa introducción de ambas líderes. Y comencemos porque vamos a ver el tema de hoy. Se trata de, ante todo, ofrecerles un poco de información contextual. Se trata del párrafo 60 y permítanme que lo muestre porque, bueno, es esto lo que vamos a tratar hoy. El párrafo 60 dice lo siguiente. El Papa Francisco al final del sínodo dijo: no necesito escribir una exhortación apostólica. Entonces, aquí encontramos lo que decimos como iglesia. Todo está en el párrafo, en el punto 60, que dice: en virtud del bautismo, hombres y mujeres gozan de igual dignidad en el pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, de su vocación y de su lugar en los diversos ámbitos de la vida de la iglesia. Esto causa el detrimento del servicio de estas mujeres a la misión común. La Escritura atestigua la función destacada de muchas mujeres en la historia de la salvación. A una mujer, María Magdalena, se le confió el primer anuncio de la resurrección, el día de Pentecostés, en el cenáculo. Estaba presente María, la Madre de Dios, junto a muchas mujeres que habían seguido al Señor. Es importante que los pasajes pertinentes de la Escritura encuentren un espacio apropiado en los leccionarios litúrgicos. Algunas coyunturas cruciales en la historia de la Iglesia confirman la contribución esencial de las mujeres movidas por el Espíritu. Las mujeres constituyen la mayoría de los fieles y a menudo son los primeros testigos de la fe en las familias. Participan activamente en la vida de pequeñas comunidades cristianas y parroquias.
Dirigen escuelas, hospitales, centros de acogida. Lideran iniciativas en favor de la reconciliación y la promoción de la dignidad humana y la justicia social. Las mujeres contribuyen a la investigación teológica y están presentes en puestos de responsabilidad en instituciones vinculadas a la Iglesia, en la curia diocesana y en la curia romana. Hay mujeres que ejercen funciones de autoridad o son líderes de comunidades. Esta asamblea hace un llamamiento a la plena aplicación de todas las oportunidades ya previstas en la legislación vigente en relación con la función de la mujer, en particular en los lugares a donde aún no se han implementado. No hay motivo que impida que las mujeres se desempeñen en cargos de liderazgo en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. También sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal y es necesario proseguir con el discernimiento a este respecto. La Asamblea pide asimismo que se preste más atención al lenguaje y a las imágenes utilizadas en la predicación, la enseñanza, la catequesis y en la redacción de los documentos oficiales de la Iglesia, dando más espacio a la contribución de mujeres santas, teólogas y místicas. Lo que es clave aquí es esta línea que se refiere a la plena implementación de todas las oportunidades que ya están contempladas por el derecho canónico en relación al rol de las mujeres, especialmente en aquellos lugares a donde no se las utiliza lo suficientemente. Y de eso vamos a hablar hoy, de cuáles son esos espacios y, bueno, cómo podemos afrontar esta cuestión. Entonces, al comenzar, vamos a ver los fundamentos teológicos. Y para ello la escucharemos a la hermana Susan. Luego la hermana Josie Angelula nos va a hablar de estas oportunidades, porque hablamos de oportunidades, pero ¿cuáles son exactamente? ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son aquellos ministerios que ya están disponibles? Y finalmente, la hermana Miriam Willens nos va a hablar de lo que dice el derecho canónico acerca de la participación de las mujeres y de los laicos, porque todo aquello que decimos acerca de las mujeres también incluye a los laicos, ¿verdad? Nuestros hermanos también están junto a nosotros en esta cuestión. ¿Qué se dice en el ámbito de la gobernanza y cuáles son algunos de los razonamientos que se pueden utilizar a favor o en contra de esto y sus implicaciones para el futuro? Después de cada una de las presentaciones vamos a guardar unos minutos de silencio y van a tener ustedes también la posibilidad entonces de ahondar en aquello que resuena en ustedes, opiniones, resistencias, y los invitamos a escribir en la chat si así lo desean. Y luego de las tres presentaciones, vamos a hacer algo más entre las presentaciones, luego me referiré a ello, pero al final de las tres presentaciones vamos a conversar en la plenaria. Contamos con tres ponentes extraordinariamente preparadas y de gran talento. Bueno, comenzamos y voy a presentar a cada una de las ponentes. Y bueno, además de la presentación que tenemos en el sitio web, añadiré algo. Comenzamos entonces con la primera oradora que nos va a hablar en inglés. Es hermana Susan Wood, una hermana de la caridad de Leavenworth de Kansas, profesora de
teología sistemática en Toronto, en Canadá. Tiene un doctorado en teología sistemática. Es muy activa en el ámbito ecuménico. Ha servido en el diálogo interreligioso y también ha servido en el diálogo con los luteranos, en las conversaciones con la Alianza Luterana y la Iglesia Católica. Sirve en el periódico de Eclesialidad y en la Escuela de Toronto. También ha sido presidente de la Sociedad Católica de América y ha recibido reconocimientos por su desempeño. Sus escritos exploran las conexiones entre la teología sacramental y eclesial. Ha escrito recientemente una iglesia sinodal. Synodal Church es un libro sumamente importante, con lo cual contamos con una experta. Susan, te escuchamos. Susan nos dice, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden verla? Entonces, hoy voy a hablar de los fundamentos eclesiales para las mujeres. Hay un lugar para nosotras mujeres en la iglesia y voy a referirme a él y explicarlo. Como dice el párrafo 60, todo comienza con el bautismo. Y en el bautismo nosotros somos cristianos, nos convertimos en fieles cristianos. El párrafo 60 nos dice que el bautismo establece nuestra identidad en la iglesia. Cualquiera sea nuestro lugar y nuestra condición en la vida, somos iguales por medio del bautismo. Otra cosa que sucede en el bautismo es que nosotros formamos parte de la asamblea litúrgica y una de mis convicciones es que nuestro rol en la liturgia es paralelo a nuestro rol en la iglesia, con lo cual si estamos llamadas a una participación plena, activa y consciente en la liturgia, como nos dice el Vaticano II, también estamos llamadas a participar plenamente y activamente en la iglesia a través del bautismo. Y en el bautismo, todos somos pueblo de Dios, distinguidos por carismas y ministerios. Y San Pablo nos dice que hay una variedad de carismas dados por el Señor. Son dones que da el Espíritu para el bien de la iglesia a cada individuo. Y así como hay un cuerpo y muchos miembros dentro de esta visión de la iglesia, el bautismo es el sacramento que nos da a nosotros este lugar. Así como todos somos sujetos activos de la liturgia, uno preside y todos celebran, también todos nosotros somos sujetos activos en la iglesia. En el documento del sínodo está claro que todos estamos llamados a discernir en la iglesia, pero hay una diferencia en los ministerios, en el carisma y en la posición de cada uno, con lo cual, además de discernir, el magisterio es el cual discierne, juzga y toma las últimas decisiones, así como en otros niveles también puede haber una consultación y discernimiento de parte de todos. En las congregaciones, el superior religioso es el que toma las decisiones junto con su consejo, y eso es similar a lo que sucede en la iglesia.
hay un ortodoxo, un teólogo ortodoxo que habla del bautismo como la ordenación. No es que él esté confundiendo o igualando la ordenación con el sacerdocio, sino que habla de la ordenación como proveniente de la palabra orden, lo cual significa que da una orden en la asamblea litúrgica y en la iglesia. Entonces la iglesia comienza con esta comunión. Y acá vemos en diferentes letras en la pantalla, en ese óvalo que representa a diferentes personas y diferentes ministerios en la iglesia. Primero viene la iglesia y luego siguen los ministerios y carismas que sirven a la iglesia. O sea que nosotros recibimos nuestro lugar en la iglesia. Aquí vemos una perspectiva cambiada, porque creo que la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a pensar de manera binaria, a pensar en jerarquía y laicado. ¿eh? El laicado está formado por quienes no son ordenados. Entonces aquí se enfatiza una distinción entre el clérigo y el laicado. En esta noción, comenzando con la comunidad, vemos que primero viene la comunidad con variados carismas y ministerios, y así se destaca la unidad de los bautizados sin negar la variedad representada por los dones del Espíritu. En la Constitución dogmática de la Iglesia del Vaticano II, el capítulo que se refiere al pueblo de Dios, que es el capítulo 2, precede los capítulos relacionados a la jerarquía y relacionados a la vida religiosa, porque lo que enfatiza es todo aquello que compartimos todos, los elementos que tenemos en común antes de pasar a las divisiones y distinciones dentro de la comunidad. O sea, todos tienen un lugar en la iglesia, todos tienen un ministerio en la iglesia. Hay algunas personas que son ordenadas. Entonces, la primera categoría es la del pueblo de Dios. Y sería bueno encontrar un modo de evitar la palabra laicado porque causa problemas. Entonces, lo que hace el bautismo y que luego continúa con la ordenación, es darnos a nosotros una posición en la iglesia. Y la ordenación es un reposicionamiento en la iglesia. El bautismo es algo que nos da una posición y todos los ministerios son relacionales. Entonces, en vez de estar en competición unos con otros, el énfasis tiene que ponerse en el hecho de que se establecen relaciones mutuas dentro de la diversidad de la iglesia. Y este diálogo es algo importante en relación con la sinodalidad. Se trata de relaciones dialógicas que enfatizan la igualdad de los fieles cristianos a través y en esa diversidad de carismas, esa diversidad de cargos y de ministerios, una diversidad que se da en el cuerpo eclesial. La ordenación es una designación de una cierta relación dentro del cuerpo para el servicio del cuerpo, no una elevación de estatus. Entonces, volviendo a los fundamentos bautismales, hay una diferencia en aquello que hacemos, hay una diferencia en relación al modo en el cual servimos a la iglesia, pero el énfasis tiene que ponerse en la igualdad dentro de esa diferencia. El centro de gravedad en esta visión de la iglesia pasa de el ministerio ordenado, que es algo que ha dominado la iglesia, a la iglesia en su totalidad. Cristo no designa a los sacerdotes y luego los sacerdotes sirven a la comunidad. Cristo crea una comunidad en la que hay algunas personas ordenadas y otras no, y hay diferentes posiciones de liderazgo. Entonces, cada miembro de la iglesia tiene un carisma, un servicio o un ministerio propio necesario
en esa variedad y diversidad para la edificación de todos en el único cuerpo eclesial de Cristo. Con lo cual, los temas del sínodo eran comunión, participación y misión. Esta visión de la Iglesia enfatiza a la Iglesia como comunión y empatiza que todos estamos llamados a participar y que el propósito de todo esto es la misión de la Iglesia. Gracias. Muchas gracias, Susan, por esa visión, esa manera de ver el modo en el cual nosotros nos desarrollamos en nuestros ministerios. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, gracias por hablar también de los dones del Espíritu y de cómo nosotros nos desempeñamos en vista de esto. Realmente por estos contenidos que has compartido con nosotros que nos permiten de ver diferentes perspectivas. Ahora vamos a guardar silencio y invito a que cada uno de ustedes reflexione acerca de aquello que resuena, que desean profundizar y pueden escribir algo si así lo desean en la chat o tomar notas. Guardamos silencio durante 2 minutos. Veo que hay algunos comentarios. Y ahora voy a presentar a la siguiente oradora, que es la hermana Josie Angelula de la República Democrática del Congo, que nos va a hablar en francés. Es una hermana de San Andrés en Kinshasa. Es doctora en teología de la Universidad Católica de Lyon y es profesora de teología sistemática en la Iglesia Católica de Congo. Sirve también en otras instituciones teológicas en África. Es integrante de diferentes grupos de investigación. Es integrante de la Comisión Teológica Internacional
la iniciativa sinodal africana, la teología, la red panafricana de teología, la Asociación Africana de Teólogas Católicas y también de Cine Malaca. La hermana Josie nos va a ofrecer algunas explicaciones acerca de aquellas áreas que ya están disponibles, pero que de alguna manera no se utilizan suficientemente. La escuchamos a la hermana Josie y yo voy a ir compartiendo con ustedes la presentación de PowerPoint a medida que la hermana Josie nos hable. Y la hermana Josie nos dice, muchas gracias a todos. Yo voy a hablar de las oportunidades para las mujeres en la Iglesia Católica. Me voy a referir a la exhortación apostólica Christi Fidelis Laicis, que exhortó a toda la Iglesia respecto a la mujer, afirmando que es fundamental pasar al reconocimiento teórico en la presencia activa y responsable. Nos dice que es fundamental pasar al reconocimiento teórico de la presencia activa y responsable de la mujer. Hermana Jessie, tenemos problemas con la traducción al inglés. ¿Ahora se escucha? Sí, bien. Entonces, hemos solucionado los problemas que teníamos de traducción. Ahora se escucha la traducción. Entonces, voy a hablar de la evangelización y del ministerio de la palabra después. Según la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, relacionado con la mujer. Hay mujeres que han recibido un rol especial en la iglesia y su presencia es una presencia activa y responsable, y esto está destacado en la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. En el ámbito de la mujer, por ejemplo, está el ministerio de la catequesis. En el ámbito de la evangelización, las mujeres están presentes y participan con diferentes roles como teólogas. También se ocupan de acompañamiento espiritual y también en el ministerio de la palabra. Y aquí también vemos la participación de las mujeres en el ámbito de la evangelización. En el ministerio de la palabra, las mujeres están presentes en la catequesis, en las parroquias, la formación en las escuelas, en instituciones académicas, en reuniones de todo tipo, declaraciones públicas, en los instrumentos de comunicación social. También las mujeres participan en ejercicios espirituales y misiones religiosas y otras formas de predicación adaptadas según las necesidades. En el ámbito de la liturgia, también tenemos a las mujeres que están presentes y acompañan la preparación a los sacramentos. Se trata de una vocación confirmada por un rito de institución, Carta Apostólica Anticum Ministerium. Ese es el ámbito de la liturgia. En el ámbito de la evangelización, tenemos también a mujeres en el ámbito de la educación cristiana y pastoral. Hay
mujeres que son directoras diocesanas, que participan en la pastoral, teólogas, profesoras a tiempo completo de disciplinas teológicas y canónicas. También contamos con mujeres que son activas en el ámbito diocesano, en institutos religiosos, delegadas episcopales que se ocupan de la formación religiosa. Por lo que se refiere a la administración, también contamos con mujeres que son expertas, que son asesoras, que son delegadas en el ámbito de la administración. Contamos también con mujeres que se encuentran en diferentes instituciones eclesiásticas en el ámbito de la administración, cancilleres en una diócesis, directoras diocesanas o nacionales en un sector pastoral, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de educación, justicia, paz, vocación, ecumenismo. Hay mujeres que se desempeñan en diferentes roles en universidades católicas, mujeres que son directoras de escuelas, que participan en asociaciones laicas y que forman parte de consejos diocesanos o parroquiales. Hay diferentes roles para las mujeres en el área de administración de instituciones eclesiásticas. Encontramos miembros de un consejo diocesano o parroquial, miembros del consejo financiero parroquial o diocesano, ecónomos diocesanos, delegados episcopales. Y también nos encontramos con mujeres que son delegadas en una iglesia, son administradoras en una parroquia, son nombradas por un obispo y son delegadas de la conferencia episcopal. Mujeres que se desempeñan como secretarias generales de la Conferencia Episcopal Continental y que tienen diferentes cargos. Se desempeñan en diversas tareas y se desempeñan también como consultoras. Por lo que se refiere a la gobernancia, al dominio de o área de la administración de instituciones eclesiásticas. Tenemos decanas, rectoras, presidentes de asociaciones laicas, superioras generales, presidentes. Las mujeres cuentan con diferentes posibilidades para desempeñarse en diferentes cargos, pero ¿cuáles son nuestras posibilidades? Nosotras tenemos que ser conscientes de que tenemos que intentar todos los caminos posibles y disponibles para contribuir como mujeres capacitadas. Tenemos que aceptar y abrazar todas las oportunidades que están a nuestra disposición y debemos ir más allá de aquellas puertas que ya están abiertas, porque ya contamos con opciones o posibilidades, pero debemos continuar, debemos seguir adelante en este camino e intentar nuevas tareas. Muchas gracias por su atención. Going to invite you to
Muchas gracias, hermana. Muchas gracias, dice la hermana. Muchas gracias, hermana Josie, dice la hermana María Simperman. Gracias por esa presentación tan rica. Nos has hablado de áreas que ya conocemos y has compartido con nosotras imágenes que nos permiten ver a mujeres de todas partes del mundo desempeñándose en diferentes roles. Te agradezco a ti y le agradezco también a Miriam. Y agradezco a quienes durante el sínodo han hablado de estos diferentes roles de las mujeres, reconociendo el hecho de que no todas tenemos los mismos ministerios en diferentes partes del mundo. Tenemos tantos carismas, pero las oportunidades varían de un lugar a otro. Entonces, Miriam y Josie, que estaban en el sínodo con nosotros, han formado una lista, han redactado una lista. Obviamente no se trata de una lista exhaustiva, pero se trata de una lista de roles que ya actualmente pueden desempeñar las mujeres. Por ejemplo, una mujer puede desempeñarse como canciller, quizás eso sucede en Canadá o en los Estados Unidos de América, pero no en otros continentes. O incluso el rol de mujeres como catequistas, que el Papa Francisco nos ha dicho es tan importante. Quizás en algunos países no se aprecia suficientemente este rol, con lo cual tenemos que comprender que hay diferencias y también tenemos que ver, por ejemplo, cómo se percibe cada rol en los diferentes países. Aquí vamos a poner en la chat ahora, en estos momentos, en 4 idiomas, una lista que no es exhaustiva claramente, pero que es una lista maravillosa de lo que las mujeres y el laicado pueden hacer y que está contemplado por el derecho canónico. Gianluca nos va a ayudar a compartir esta lista en la chat y luego la vamos a poner también en el sitio web, en la página web. Pero queremos que cuenten con esta lista porque es importante que se conozcan las diferentes áreas, porque, bueno, pues hay un número importante de roles y tenemos que pensar en nuestros dones. Hay quien tiene el don de la predicación, de la pastoral, del liderazgo. Bueno, todas esas son formas en las cuales nosotros como iglesia podemos hacer que se conozcan estas posibilidades para que podamos preguntarnos, ¿quién cuenta con este don? Y para que la iglesia, para que podamos contribuir a la iglesia, porque la iglesia nos dice, hagámoslo así. Con lo cual, una vez más, repito, Gianluca va a compartir en la chat la lista de estos diferentes roles y mientras él lo hace, guardamos silencio y vemos estos diferentes roles, estas diferentes invitaciones. Acá tenemos entonces la lista en los diferentes idiomas. Pueden verla ustedes en italiano, en español, en francés y en inglés.
Entonces, les damos tiempo para que mientras guardan silencio, abran el documento en el idioma en el cual lo desean. Entonces, las invito a leer esta lista y a ver qué es de todo esto lo que ustedes ya pueden ver en su país. Realmente siento que las veo a cada una de ustedes leyendo esta lista y preguntándose cómo se puede responder a estas diferentes oportunidades. Ahora vamos a pasar a la tercera ponente que está con nosotras, la profesora Miriam Willens, una teóloga holandesa y profesora ordinaria de Derecho Canónico en la Universidad de Erfurt en Alemania. Para el Dicasterio para la Unidad de los Cristianos es vicemoderadora de la Comisión Fe y Orden del Consejo Mundial de Iglesias y es asesora de la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana. Ha sido experta en las asambleas sinodales de 2023 y 2024, junto con Josie. Es integrante de la Comisión de Derecho Canónico y de un grupo de estudio. Es moderadora del grupo de investigación internacional de teólogos que estudia reformas basadas en el Concilio Vaticano II y ha coordinado proyectos relevantes para nuestros seminarios y ha ocupado de la responsabilidad y rendición de cuentas en la Iglesia Sinodal y también de una nueva visión de la participación y el liderazgo en la Iglesia Sinodal. Miriam nos va a hablar de lo que dice el derecho canónico acerca de la participación de las mujeres en la gobernanza. Tenemos una lista, pero ha habido desarrollos, avances. ¿Y cuáles son los argumentos teológicos y canónicos que se utilizan cuando se habla de las posibilidades que tienen las mujeres para participar en la gobernanza en la Iglesia? Y también nos va a hablar de los obstáculos. Ya hemos visto que se ha desarrollado la participación de las mujeres en la gobernanza. Hemos visto lo que nos dijo Josie. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro en la Iglesia Universal? Porque nos encontramos en el estadio de implementación de la Iglesia y bueno, pues ustedes están trabajando en las comisiones canónicas que están examinando y se están haciendo estas preguntas. Le pasamos la palabra a Miriam y le agradecemos su participación. Voy a compartir la pantalla.
Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en este seminario web. Yo creo que es estupendo que podamos realizar esta iniciativa, porque sí, el documento final dice en el punto 60 que hay tantas posibilidades que hay que potenciar. Pero ¿qué significa esto para tantas personas? Yo hoy me voy a referir a estas cuestiones desde el punto de vista del derecho canónico. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué dice el derecho canónico acerca de la participación de mujeres y hombres laicos en el gobierno? Y como decía Susan, Christi Fidelis es el término que utilizamos para referirnos a todos los fieles. Luego tenemos a los laicos fieles. Y lo que es interesante es que el código canónico habla de los fieles de Cristo, ¿verdad? Entonces, el vocabulario de la Iglesia sigue hablando de los ordenados y de los laicos. Acabo de llegar de Australia, me encanta Australia, me encanta el mundo de habla inglesa, pero hay tantos en el mundo de habla inglesa que dicen, yo decía la misa, leía la misa. Y las personas dicen, bueno, hoy dijimos la misa, pero en realidad no se trata solamente de los religiosos, todos participamos en la misa. Entonces, lo que tenemos que hacer es prestar atención al el uso de las palabras que hacemos. Entonces, no se trata de decir quién pronuncia la misa. Todos participamos en la misa, todos lo hacemos. Entonces, hay que tomar conciencia de ello. Vamos también a intentar comprender por qué siguen estando presentes estas antiguas maneras de pensar. Tenemos entonces el Código de 1917 que hablaba de que los clérigos podían ejercer el poder de la jurisdicción. Esto podemos decir que viene de la tradición, pero se trata de algo que no es muy teológico. Lo que sí llama la atención es que solamente los clérigos pueden ejercer el poder de jurisdicción. Los clérigos son eh, no solamente los clérigos como los vemos hoy. Hoy los vemos como clérigos, diáconos, obispos. Los clérigos, según la visión del Código de 1916, era más amplio. Incluía como clérigos aquellos que han recibido la tonsura. Pero luego, en los años 70, se decide que los hombres laicos pueden ejercer como jueces en el tribunal colegiado para casos de matrimonio. Tiene que haber otros dos jueces y los otros dos jueces tienen que ser clérigos. Esto es lo que se decía entonces en esos momentos, hablando de clérigos o obispos. En 1972 se suprimen las órdenes menores, con lo cual ser clérigo es como ser también un diácono. Lo interesante es que en 1973 los obispos que habían pedido estudiar derecho canónico llega a Roma. Hay una hermana religiosa y, bueno, se había desempeñado como secretaria durante muchos años y se pide nombrarla defensora del vínculo. Y eso es posible. En 1974, la Santa Sede decide que no solamente por lo que se refiere a casos de matrimonio, sino para todos los casos judiciales, los laicos pueden ser nombrados en los tribunales. O sea que estos son los primeros eventos. Siempre se dieron en un ámbito de tensión porque había diferentes posturas y visiones. ¿Cuáles son las escuelas de pensamiento del Vaticano segundo ahora? Bueno, pues hay dos visiones diferentes. ¿Quién estaba a favor de esto?
Muchos pensarían que la escuela italiana estaría en contra y que la alemana estaba a favor, pero en realidad sucedía lo contrario. La escuela italiana, bueno, acabamos de celebrar los 700 años del Consejo de Nicea, que fue convocada por el emperador. Los emperadores convocaban los concilios. Había papas que ejercían jurisdicción, por ejemplo, nombrando a obispos. Y antes de que los papas fueran nombrados, eran obispos. Entonces todos miraban al Consejo de Cardinales para ver quién sería elegido, pero en realidad podían elegir a cualquiera. Pero si lo hubieran elegido, era necesario que lo ordenaran como obispo. Sin embargo, ha habido una serie de papas que ejercieron como papas antes de ser nombrados obispos. Y también había mujeres abadesas que concedieron a los sacerdotes la facultad de escuchar confesiones. La escuela de Múnich, por otro lado, decía, bueno, el Vaticano II ha dicho que había que restaurar la unidad entre la ordenación y la jurisdicción. Y podemos ver esto con el hecho de que un laico, si es elegido como papa, tiene que ser ordenado antes. O sea que vemos esta unidad. Hay un poder sagrado que tiene que seguir unido. Y esto es verdad, pero lo que vemos luego es que surge el tema de que podemos participar en los poderes que se les dan a un obispo, pero no siempre. El Código de Derecho Canónico tiene entonces que debatirse entre estas dos visiones. Encontramos el Código 129 que dice que se puede ejercer, dice que los laicos, hombres y mujeres, cooperan en el poder del gobierno, pueden participar en el poder del gobierno. Antes de promulgar el Código de Derecho Canónico, se habló de cooperación y no de participación. Y eso surgió del arzobispo de Múnich, Ratzinger. Y claro, la escuela alemana es la escuela de Múnich, con lo cual Ratzinger se inspiraba probablemente en los canonistas de Múnich. Después de la promulgación de este canon, la conversación continuó porque hay otros cánones que dicen claramente que los laicos pueden ejercer jurisdicción. Entonces, el 517 habla de participar en la atención pastoral de la parroquia. El 1421 dice que laicos, hombres y mujeres, pueden ser jueces en un tribunal colegiado con 2 clérigos y si alguien se lo nombra como juez, ejerce su cargo. Entonces, la escuela de Múnich dice este canon no se puede aplicar porque va contra el sistema, pero en realidad siempre se ha hecho. Otra argumentación se refiere al canon sobre los clérigos que dicen que pueden obtener aquellos oficios para cuyo ejercicio se requiere la potestad de orden o la potestad del régimen eclesiástico. Entonces, cooperar o participar, los italianos dirán que cooperar significa participar y la escuela de Múnich dirá que hay una distinción entre ambas palabras y que hay que respetarla. Hay que ver también lo que dice la ley. Se pueden nombrar a jueces, pero también
se nombra a una hermana religiosa como secretaria de la congregación. Y eso lo hemos visto durante el papado de Juan Pablo II, no solamente durante el papado de Papa Francisco. Papa Benedicto XVI también promueve el desarrollo en este ámbito y realiza una aclaración importante en 2016. Él dice que los sacerdotes son ordenados en la persona de Cristo, cabeza, pero los diáconos son ordenados para el ministerio. Omnium in Mentem 2010. Es interesante ver que no se realiza una reflexión acerca de lo que esto significa en relación a la noción de clérigo. Esto puede ser un poco técnico para quienes no son expertos en derecho canónico, porque decimos que los laicos pueden ser solamente jueces junto a los clérigos, pero ahora tenemos dos categorías, sacerdotes y diáconos. Y también lo que es interesante es que los clérigos siempre pueden ser jueces solos, mientras que los laicos solamente pueden ser jueces cuando están junto con dos clérigos. Entonces, un diácono puede ser juez solo. Por ejemplo, en el sínodo de 2023, alguien me vino a decir por qué no puedo nombrar a una mujer para que se desempeñe como jueza sola, porque esto no es posible. Entonces, esto es algo que se dijo durante las sesiones del Sínodo de 2023. Es interesante también ver que en 2010 se dijo, los laicos, hombres y mujeres, pueden ser jueces en causas penales reservadas a los clérigos a nivel diocesano o para los institutos clericales de vida consagrada. O sea que en las causas penales reservadas como causas de abusos de menores, bueno, yo, por ejemplo, me he desempeñado como jueza en casos de este tipo, sí. Yo me he ocupado de 100 casos y también he sido delegada nombrada por el dicasterio para ocuparme de estas cuestiones. Luego lo tenemos a Papa Francisco. Vemos que hay un desarrollo lineal. Papa Francisco elimina el requisito de que un laico solo pueda servir en un colegio tribunal compuesto por dos clérigos. Él dice, puede haber dos laicos y un clérigo. Entonces, en 1970, el tribunal de jueces estaría formado por tres clérigos, tres sacerdotes. Y bueno, ahora, por ejemplo, hay un clérigo que puede ser un diácono. Y sin embargo, ahora las cosas cambian y puede haber mujeres, y con lo cual se observa que hay una gran diferencia. Algo sumamente importante también es que Papa Francisco ha decidido abolir los privilegios de los cardenales, obispos y nuncios apostólicos para los juicios, y los laicos también pueden actuar, oficiar como jueces en estos juicios. El juicio de Cardenal Bettiu fue presidido por un laico, pero podría haber sido una mujer laica. Y el razonamiento o justificación dada por Papa Francisco es que todos tienen igualdad, la misma dignidad, y por lo tanto estar en la corte significa que todos tenemos la misma dignidad y el mismo estatus. Luego vemos lo que sucede en la curia romana. Prevé que los laicos ocupen un cargo de liderazgo en la curia romana. La gobernanza puede también ser desarrollada por laicos, por hermanas, y no se realiza una diferencia entre hermanas o laicos.
Se pueden nombrar a 3 mujeres como miembros del dicasterio para los obispos. Esto lo hemos visto en 2023. Papa Francisco lo ha hecho. Papa León también ha trabajado con estas hermanas. El Papa Francisco nombra también a una secretaria del dicasterio para el instituto, los institutos de las personas consagradas y las sociedades de vida apostólica. Esto lo hace en 2023 y nombra a una prefecta en 2025 con el título de prefecta. Esto es posible porque los estatutos dicen que estas personas operan como vicarios del Papa, con lo cual están participando en el oficio del Papa. En la curia romana, en relación con la curia diocesana, tenemos a un vicario para las escuelas, para el ecumenismo. Tenemos todo tipo de vicarios. En este caso, se trataría de un vicario. Por ejemplo, el vicario de las escuelas sería el dicasterio para la educación, con lo cual tenemos estas representaciones. El Papa Francisco ha nombrado a una secretaria, que es una mujer, para la Asamblea del Sínodo de Obispos y tiene el derecho de votar en el sínodo. Y luego también han sido nombradas otras personas laicas, Christi Fidelis, laicos. He escrito también en esta diapositiva de asigna a 2 mujeres para el Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo. Luego veamos también lo que ha dicho Papa Francisco en relación a la vida consagrada. Hay, por ejemplo, los dominicos, los salesianos, los franciscanos tienen clérigos y se decidió en 2022 que el Instituto de Vida, que estos institutos pueden no tener hermanos como superiores generales, pueden tener clérigos y las mujeres religiosas ejercen el poder ejecutivo, por ejemplo, desempeñándose en cargos jurídicos. Pueden, por ejemplo, erigir o suprimir provincias, admitir miembros a votos finales, etcétera. Esto es lo que nos dice el canon 596. La pregunta es, ¿cuáles son los argumentos teológicos y canónicos? Algunos obispos fieles, etcétera, ¿ven estas posibilidades o no las ven? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la ordenación, hay quienes no aceptan esta posibilidad, pero desde el punto de vista del bautismo, viéndolo desde esa perspectiva, podemos comprender cuáles son las diferentes posibilidades. A veces la ley no es tan mala como la interpretación de la ley, con lo cual se trata en algunas ocasiones de cambiar los lentes, con lo cual percibimos la situación. Yo he tenido el privilegio durante el sínodo de compartir una reflexión teológica. Yo realicé una participación, una intervención y, bueno, se hablaba de desempeñarnos con poder ejecutivo, pero obviamente en algunas situaciones, si bien las mujeres pueden participar, pero no firmar los documentos, entonces en realidad están actuando como secretarias. Y fue interesante ver que los obispos, por ejemplo, algunos de ellos decían, bueno, pero yo también ya cuento con una mujer que se está desempeñando en estas funciones y se generó una conversación y un intercambio entre ellos. La siguiente pregunta es, ¿hay un desarrollo en la participación de mujeres y hombres laicos en la gobernanza? ¿Cuáles son las implicaciones para el desarrollo futuro de la diócesis?
Bueno, tenemos que ver lo que nos dice el número 66 del documento. Dice que es posible que los obispos a nivel local establezcan nuevos ministerios. No tenemos que esperar que la Iglesia Universal lo haga. Y el número de 66 nos ayuda a comprender la regla que tenemos que utilizar o que podemos utilizar. Dice que para que un carisma se configure como ministerio, la comunidad tiene que identificar una necesidad pastoral genuina y esto tendría que ser acompañado por el discernimiento realizado por el pastor, quien junto con la comunidad va a tomar una decisión acerca de la necesidad de crear un nuevo ministerio. Como resultado de este proceso, la autoridad competente llega a una decisión. Una iglesia sinodal misionaria debe alentar más formas de ministerios laicos, o sea, ministerios que no requieren el sacramento de las órdenes sagradas. Y esto no solamente dentro de la esfera litúrgica, puede realizarse, instituirse o no, pueden ser instituidos o no instituidos. Eso es lo que nos dice el número 66 del documento final. Entonces, vemos que existe la posibilidad de que el obispo realice un proceso de discernimiento. Estamos hablando de quienes están instituidos y quienes no. El obispo decide a través de un proceso de discernimiento quién lo hace y se tiene que tratar de un proceso sinodal, ¿verdad? Bueno, pues hay que ver cuáles son las necesidades, hay que ver cuál es el contexto, hay que ver cuáles son los recursos disponibles. Entonces, lo que se hace en Nairobi no necesariamente va a ser igual a lo que se hace en Sydney o en Buenos Aires. Es cierto que la Iglesia siempre ha hecho las cosas diferentemente en diferentes lugares del mundo. Luego, he puesto también en mi presentación información acerca de lecturas adicionales. Hay un libro, aquí una obra que creo que realmente es muy interesante y bueno, les agradezco su atención y la invitación a este seminario. Muchas gracias. Bueno, teníamos algunas dificultades tecnológicas. Muchísimas gracias, Miriam. Muchas gracias. Tu ponencia ha sido estupenda porque nos has hablado de las diferentes posibilidades que han estado ahí. Y a menudo pensamos que se trata de algo que hizo Papa Francisco, pero tú nos has hablado de la evolución de este proceso y de quienes han participado en este viaje. Y también nosotros como personas de fe tenemos que saber qué es lo que tenemos que aprender y de cuáles son las implicaciones para la vida religiosa. Tenemos que conocer cuáles son los movimientos que hay en la iglesia, tenemos que verlos considerando los fundamentos teológicos, como dijo Susan, viendo los ejemplos, como nos has mostrado tú junto con Josie. Y bueno, pensando en las posibles conversaciones que podemos tener acerca de esta cuestión y cómo podemos pasar de las conversaciones como esas que hemos tenido en el sínodo a algo más, ¿verdad? Porque ha habido personas que eran obispos y personas que no lo eran. Y bueno, pues todos estamos aquí aprendiendo juntos. Y así es, alguien puede ser un delegado, alguien puede desempeñarse en un área diferente,
Pero bueno, a veces hay, como decías tú, alguien que tiene un rol, pero en realidad, ¿quién es el que firma el documento, verdad? Eso es importante. Con lo cual se trata de un proceso de aprendizaje que tenemos que realizar todos juntos, no unos contra otros, sino uniendo nuestros conocimientos y, bueno, pensando en los carismas que tiene cada uno, que no pueden detenerse. Los carismas son carismas que tenemos en abundancia, tenemos que utilizarlos, potenciarlos y tenemos también que ampliar los límites, las fronteras. Hay muchas preguntas en la chat para ti y para las hermanas, para Susan, para Josie, pero hagamos unos minutos de silencio y preguntémonos qué tenemos para ofrecer, qué estamos viendo ya, qué deseamos preguntar, qué es lo que resuena en nosotros. Deseamos hacer preguntas, pero pensemos también, cobremos conciencia de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos y de cómo podemos participar en base a nuestras características. Guardamos silencio y luego abrimos la plenaria a las preguntas. Gracias. Bien, amigas, amigos, ahora abrimos la plenaria a sus comentarios, reflexiones relacionadas con las tres ponencias, con lo que han compartido con nosotros significa, hacia dónde nos lleva. Y quienes deseen hacer preguntas pueden utilizar el icono de la mano levantada. Lo encuentran en la parte inferior de la pantalla donde dice React. Pero bueno, podemos darle a las ponentes el tiempo de reaccionar a la exposición de las demás. Miriam, ¿qué resuena en ti? Josie, ¿qué resuena en tú? Susan dice, me ha gustado mucho la presentación canónica de Miriam. Habla del código de 1983 escrito
basándose en la teología del Concilio Vaticano II, que es muy evidente, habla de los desarrollos canónicos. Y lo que yo veo es que el derecho canónico y la teología trabajan juntos. ¿eh? Y Miriam y yo hemos trabajado juntas, ¿verdad? Justamente por ese motivo. Como teóloga, yo a veces pienso que el impulso, sobre todo de las mujeres religiosas, es ir al aspecto práctico. Ver en la práctica qué es lo que funciona, qué es lo que ya se está haciendo funcionando. Y yo creo que tenemos que ver la relación entre la iglesia y la liturgia, cómo esas dos cosas pueden funcionar juntas y cómo eso también constituye el fundamento, los pilares del código. Eh, con lo cual, sí, realmente me ha interesado mucho la presentación. Y es verdad, dice María, necesitamos ambos aspectos para poder eh, promover el desarrollo. Josie, ¿qué es lo que desearías compartir con nosotras luego de haber escuchado a las demás ponentes? ¿Estás con nosotras? Espero. Sí, ahí estás. Bueno, yo realmente aprecio las presentaciones, la presentación de Miriam y de Susan. Yo creo que han sido una fuente de inspiración porque ellas han hablado de cómo las tradiciones han cambiado a lo largo de la historia, lo cual representa para nosotros algo alentador en relación al futuro. Hay cosas que pueden mejorar, que pueden hacerse de una manera mejor. La presentación de Miriam me ha dado esperanza. La presentación de Susan me ha dado fuerza, me ha transmitido la fuerza para seguir adelante con conciencia. Es necesario que los laicos tomen conocimiento y conciencia de las posibilidades y las responsabilidades. Muchas gracias. Sí, es importante hablar de todo esto y este es un motivo por el cual hacemos las cosas de manera colaborativa. Trabajamos todos juntos como pueblo de Dios, como teólogos. Miriam, tú has citado, has hecho referencias y un comentario que se hace muy a menudo es que la teoría es maravillosa, pero que en realidad existe el desafío de aplicarlo a nivel local, de aplicar la teoría a nivel local. Entonces, yo creo que algo importante es brindar educación humildemente acerca de las posibilidades, lo que ya se puede hacer y hacerlo con humildad, porque si hay alguien que ya tiene conocimiento y experiencia en un determinado ámbito, podemos recurrir a ellos. Entonces, repito, la pregunta a veces es, sí, veo esto en teoría, pero ¿cómo lo hacemos en práctica? ¿Cómo se realiza un discernimiento en un lugar específico? ¿eh? Entonces, se trata de trabajar entre la teoría y la realidad. Bueno, a mí me ha gustado mucho, dice Miriam, lo que nos ha dicho Josie. Sí, nosotros tenemos una lista de 2 páginas acerca de las posiciones, pero luego vemos las fotos de personas reales que están en el mundo. Con lo cual creo que tenemos que sentirnos alentadas porque vemos a estas personas que no están actuando en contra de la ley, sino en conformidad con ella. A veces podemos decir que van más allá de la ley, pero la ley contempla desarrollos. Entonces, de acuerdo a la ley, se puede desarrollar aquello que está dentro de la ley.
Y esto es porque el sentido de los fieles es más fuerte que el poder de los legisladores. El sentido de los laicos, si la comunidad pone en práctica algo durante 30 años, bueno, pues eso tiene una fuerza, ¿verdad? Y a veces eso no se tiene suficientemente en cuenta. Como he dicho, la legislación no es tan mala como pensamos. Las personas piensan que son los clérigos los que tienen que decir qué es lo que dice la legislación. No lo aclaran, no lo controlan, no verifican con expertos. Y realmente veo como algo positivo que últimamente haya tantas mujeres que son expertas en derecho canónico. Y esas mujeres, como digo yo a menudo, no tienen que centrarse solamente en las constituciones de sus congregaciones, sino que tienen que ver el derecho canónico en su totalidad. Obviamente, si hay una necesidad específica en una congregación, se pueden estudiar esas cuestiones específicas, pero cuando se estudia derecho canónico, hay que estudiar los pilares del derecho canónico, porque el conocimiento es poder. Y permítanme que comparta esto con ustedes. Cuando en los años 80 yo quise estudiar derecho canónico, hablé con los obispos en Holanda y me dijeron, no, no es posible. Y luego me dirigí a las mujeres religiosas y 20 congregaciones de mujeres religiosas dijeron, pagaremos tus estudios y no tienes que hacer solo una licenciatura, porque los obispos dijeron, bueno, una licenciatura basta. Me dijeron, no, 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 no tienes que detenerte en la licenciatura. Tienes que hacer un doctorado. ¿Eh? Y bueno, las mujeres religiosas en Holanda financiaron mis estudios y me dijeron, no queremos que tú trabajes en Holanda, tienes que trabajar en la viña del Señor. Allí a donde te llamen, irás. Y tengo que decir que actualmente están muy contentas de que yo me encuentre desempeñándome como lo hago ahora. Entonces, creo que puede ser útil que las mujeres proporcionen oportunidades de estudio, no solo para las mujeres religiosas, sino para mujeres en general. Pero hay también muchos dominios de la teología, ¿verdad? Josie es un ejemplo. Ella es integrante de la Comisión Internacional Teológica. Entonces, si uno tiene la formación, puede participar en las reuniones, en las mesas de discusiones. Entonces, hay mujeres que tienen esa formación y tengo que decir que es importante también la participación de los hombres. Me pregunto cuántos hombres están presentes en esta reunión, porque a veces cuando se habla de la participación de las mujeres, en esas reuniones participan solo las mujeres, no participan los hombres, pero sería necesario que todos se preocuparan de estas cuestiones. Sería importante que los invitáramos también a ellos a hablar, a presentar ponencias y también a compartir las buenas noticias. Es importante. ¿No sería estupendo que la USG promoviera estas iniciativas y todas las religiosos y religiosas que están en las parroquias? Y si todos los hombres en todo el mundo, en la parroquia, en la iglesia, en las parroquias, en la iglesia implementaran esto, ¿no sería maravilloso? Sí, dice María Zimmerman, nosotros trabajamos junto con nuestros hermanos. O sea que sí, podemos verlo en ese sentido también. Entonces, se trata de una llamada a la educación, a recibir formación, a recibir capacitación para nosotros y para toda la iglesia, para las mujeres religiosas, pero no solo las mujeres religiosas. Lo dice el Vaticano II.
y lo que siguió al Concilio Vaticano II. Y bueno, el documento final nos habla de la sinodalidad, de la renovación espiritual, estructural, y habla de que estemos presentes en diferentes lugares como para que pueda continuar este flujo, esta evolución y hacerlo también junto a nuestros hermanos. El documento final habla de la formación continua, de la formación conjunta. Y por eso es estupendo también que estemos con Bookwo. Y tenemos que decir también que como religiosas, nosotras prestamos un servicio en la iglesia y en el mundo. Y bueno, tú has dicho que necesitamos más expertas en derecho canónico y también más teólogas de todas partes del mundo que puedan darnos diferentes visiones. Josie, tú has compartido con nosotras una perspectiva desde donde tú te encuentras, desde Kinshasa. También hemos visto perspectivas de otras partes del mundo, de Canadá. Y bueno, vemos todo lo que puede suceder y surgir cuando nos ayudamos unas a otras. Vemos cómo una joven mujer de Holanda ha sido alentada para que estudiara. ¿Eh? Aquí tenemos algunos comentarios, no podemos leerlos todos. Hay un comentario en español acerca de la importancia de las mujeres que se desempeñan en diferentes ámbitos y de cómo podemos tener una conversación de este tipo junto a nuestros hermanos. Angélica dice, en la Iglesia Nacional puede haber tensiones y puede haber tensiones entre las diferentes diócesis. Josie, Susan, Miriam, estos ministerios pueden abrirse, ampliarse. Una pregunta que podemos hacer es, ¿va a tener que ser siempre el obispo el que abra las puertas, el que realice una apertura? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cuáles son sus experiencias allí a donde se encuentran? ¿Qué es lo que sucede ahí a donde están ustedes? ¿Y qué ven ustedes a nivel nacional? ¿Hay tensiones en algunas diócesis según lo que sucede? No sé si Susan o Josie. My response is, I think it goes back to the necessity of dialogue. Dice So it's Susan. formation, Yo formation, creo formation, que but it's volvemos dialogue, a dialogue, la dialogue. formación y su importancia, pero también al There are diálogo y su enormous importancia. tensions in the church Hay who disagree with tantas that. tensiones And en la iglesia, al menos en that's what I can speak for in the Western Norteamérica. world. Bueno, yo puedo hablar de And esa realidad, no de lo que sucede en seminary el resto del formation mundo. is La sometimes formación with en el a different seminario mindset a veces than the people in the pews. ofrece And un that's that there's a enfoque dialogue sometimes diferente. between parishioners and pastors A of veces hay un bishops and diálogo entre bishops los even, pastores because bishops y los parishioners tend to be in the parroquianos diocese o los more often sacerdotes y than los not. obispos, They don't ¿eh? grow up in those dioceses. And Porque a veces I mean, los obispos son enviados a una what Miriam diócesis said about en the la que no necessity of crecieron. education. And Entonces I hablamos de think la that importancia de la listening, educación the y listening in the yo spirit was considero the que procedure for escuchar, discipleship is what's escuchar en el necessary espíritu, que fue lo que to hicimos en el bridge this sínodo, gap so es that lo que nos sirve para those who zanjar are in estas leadership in the brechas, church can hear the para que wisdom, quienes and that están en el people, liderazgo also logren escuchar make al known pueblo de their Dios y needs para que el to pueblo de the Dios leaders. pueda hacer que sus So pastors necesidades and sean escuchadas in our por los structure, pastores. En people nuestra can offer estructura services, but it is, I think, still hay the personas que bishop pueden ofrecer determinados servicios, pero and the bishop a are in veces charge of sucede que the el pastor y el organizing obispo
son los que se ocupan del carisma de los parroquianos y de la diócesis, de alguna manera, se ocupan de los carismas de ellos. Entonces vemos esas tensiones. Tiene que haber un diálogo entre los niveles de base y los obispos y los párrocos. Un diálogo que no tenga tensión. Entonces, tú nos estás hablando, dice María, de un diálogo para que todos juntos en diálogo podamos discernir las llamadas que recibimos. Josie, ¿tú qué nos dices? ¿Cuál es tu experiencia y a dónde te encuentras? Josie dice, bueno, pues mi experiencia es la siguiente. En muchas diócesis en África, yo a lo largo de mi vida he visto obispos muy comprometidos y muy abiertos y otros que no lo eran tanto. Se trataba en algunos casos de expertos en derecho canónico que estaban muy bien preparados y que tenían una visión específica diferente, con lo cual nosotros necesitamos mujeres que tengan formación y que estén dispuestas a ser responsables y a colaborar con obispos. Y lo mismo puede decirse de los laicos. Los obispos tendrían que estar abiertos, pero yo también he conocido a obispos que de ninguna manera estaban abiertos, que no tenían una visión muy amplia, que se centraban en la teología dogmática y que tenían una idea específica de lo que era ser laico. Las personas pueden tener formación, pero cuando tienen que enfrentar dificultades necesitan ser abiertos, tener una apertura para poder superar los obstáculos. Gracias. Tú entonces estás hablando de la necesidad de que todos en la iglesia local participen todos juntos, hermanos, hermanas. Y sí, bueno, pues se trata de algo que va a requerir tiempo, con lo cual es necesario que tengamos paciencia. Pero, ¿cómo creamos esas bases para ese diálogo, para que las personas, todas las bautizadas con igualdad de dignidad, puedan participar en ese diálogo? Miriam, ¿qué nos dices al respecto? ¿Cómo podemos progresar? Bueno, muchas gracias, dice Miriam. Tuve dificultades para encender el micrófono. Yo creo que tenemos que enfrentar tantos desafíos, son tantos. Hay quienes pueden decir, bueno, existe esa dificultad de que algunos obispos estén más abiertos, que otros sean más cerrados. Esto es lo que sucede a menudo. La conferencia episcopal habla de estas cuestiones y luego deja que cada obispo tome las decisiones. Por ejemplo, los diáconos permanentes no están presentes en algunos sectores de la iglesia y en otros sí. Y se trata de un ministerio de ordenación, con lo cual, bueno, hay una colega que me dice que en el país en el cual está trabajando en estos momentos, los obispos
prohíben que las mujeres incluso se ocupen de las lecturas. ¿Y cómo puede un obispo prohibir eso cuando durante el funeral del Papa una mujer estuvo a cargo de la lectura? O sea que sí, vemos esas realidades y podemos decir que la formación es importante, pero también es importante que tengamos un diálogo y tengamos un buen razonamiento teológico. Entonces, sí, promover el diálogo, promover la formación. Yo hace poco estaba en el avión y vi una película, ¿cómo se llama? Una película acerca de una hermana italiana que va a Nueva York, que trabaja con niños. Seguramente alguien va a escribir el título Cabrini, sí, Cabrini, ese era el título de la película. Y bueno, ustedes saben que Cabrini tuvo que ir 10, 11 veces a Roma para que le dieran autorización. Entonces, es necesario tener determinación. Y el Papa le dijo, si vas a hacer esto, tienes que tener éxito. De lo contrario, van a decir, ves, te hemos dicho que sí y fíjate en lo que sucedió. Entonces, tantas mujeres que han sido innovadoras, que han abierto caminos. A menudo los ministerios surgen de las necesidades. La Comisión de Derecho Canónico está considerando lo siguiente. Dice que si hay consejos pastorales o parroquiales, en esos lugares se pueden discutir estas cuestiones. Pero también es importante que los integrantes de estos consejos tengan la posibilidad de incluir estas cuestiones en las agendas. Entonces también tenemos que pensar en quién se ocupa de realizar la agenda, el orden del día para estos encuentros, ver los temas. Entonces sería bueno que hubiera una representación femenina en estas instituciones. Bueno, muchas gracias. Una de las preguntas es cómo, a ver, le hago la pregunta a Susan. ¿Qué es lo que nos dice el principio mariano acerca de lo que pueden hacer las mujeres y lo que pueden hacer los hombres? Porque ese es un principio que se ha aplicado en diferentes ocasiones. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Susan? Bueno, yo leí ese comentario en la chat y estaba pensando cómo dar una respuesta a esta pregunta. El tema es que yo estoy de acuerdo con quien ha escrito este comentario. Yo creo que a veces nosotros hablamos de la complementariedad entre los géneros, entre hombres y mujeres, pero a veces eso va en detrimento del rol de las mujeres. Es verdad que hombres y mujeres pueden ser complementarios, pero a veces no se aprovecha plenamente la potencialidad de las mujeres. La idea es que las mujeres son receptivas y los hombres son los líderes activos, son del mundo. Elizabeth Johnson, una teóloga que ha hecho muchas obras, tiene un ensayo maravilloso en el cual ella deconstruye una cierta mariología que habla de esa María que nadie puede imitar, porque no somos al mismo tiempo vírgenes y madres. Esa María en un pedestal pastoral, sumisa, ella deconstruye esa idea y hace una construcción positiva de la mariología, en línea con la teología de la liberación. Habla de esa mujer maravillosa, fuerte, valerosa, que tuvo que huir. Fue una emigrante en otro país. Tuvo que huir cuando la vida de su hijo estaba amenazada. Tuvo que pedirle a su hijo que hiciera algo en las bodas de Caná.
El problema con estas tipologías es que a veces es como que hacen que nos fijemos en un contexto cultural que no es completo, que no nos cuenta todos los aspectos de una cuestión. Entonces, sí, para mí eso representa un problema, como ha dicho quien ha escrito el comentario. Sí, la hermana Plocher ha dado una respuesta, le ha dado una respuesta a Linda. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son las imágenes que nosotros usamos y si son útiles. Y ciertamente tenemos que hacernos preguntas acerca de la complementariedad y de nuestra visión de complementariedad y qué es útil y qué no es útil en relación a esa perspectiva. ¿eh? Entonces, para progresar, para seguir adelante en el estadio de la implementación, ¿cómo se realiza esa implementación? ¿Eh? ¿Cómo lo ven ustedes en cada uno en su ámbito? ¿Qué es lo que sucede, Miriam, en el ámbito del derecho canónico? Entonces, ¿cómo se implementa esta cuestión en el ámbito del derecho canónico? Tú, Josie, ¿qué nos puedes decir en el ámbito teológico? ¿Cuáles son los progresos que vemos y cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos para seguir adelante? Y Susan, en el ámbito teológico, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Eh? En 2023, en noviembre, Papa Francisco escribió un mensaje para todos los teólogos pidiéndonos que pusiéramos los pies sobre la tierra, que escucháramos al pueblo y que utilizáramos esas diferencias culturales y de visión. Hemos sido llamados a participar en las parroquias, a participar a niveles de base. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Miriam dice, hay que participar a nivel local, porque claro, los movimientos se dan a ese nivel. Piensen todos los que están presentes. ¿Qué es lo que cada uno puede hacer ahí a donde se encuentra? Porque podemos hablar, pero ¿a qué estamos llamados? Alguien dice, miremos nuestras constituciones y cómo se da la sinodalidad, porque una cosa es lo que decimos, pero ¿qué hacemos? Zanjemos la brecha entre lo que hacemos y lo que decimos y lo que hacemos. Miriam, ¿qué es lo que está ya en curso en estos momentos? Algo que represente una evolución, algo por lo que podamos todos rezar. Y Susan, ¿qué piensas tú? Y Josie. Miriam dice, yo creo que lo que necesitamos es cambiar las lentes con las cuales vemos nuestra perspectiva. La legislación contempla diferentes posibilidades. No siempre las vemos. De eso se trata. Como hemos dicho, como ha dicho Susan, si vemos las cosas desde una perspectiva diferente, ya podemos hacer mucho, ya podemos cambiar. O sea que no es que se necesiten tantos cambios legales. Hay cosas que ya se pueden hacer. Las mujeres pueden ser líderes, pueden facilitar, pero si no hay un cambio de mentalidad, va a ser el obispo el que convoca las reuniones y decide la agenda. Y sí, claro, esas reuniones se van a dar, pero para que sean eficaces tiene que haber un cambio de mentalidad. Y los que cambian la mentalidad no son los expertos en derecho. ¿eh?
Lo que nosotros sí podemos hacer es decirles, cambien los lentes, cambien su visión. Y como dije antes, empieza con el idioma, las palabras que usamos. Entonces, hablemos de que nosotros celebramos la Eucaristía, nosotros. Hablemos de que nosotros discernimos. Yo creo que el lenguaje tiene un peso importante. Sí, porque plasma, le da forma a nuestro pensamiento. Sí, y también es importante que veamos lo que ya es posible, lo que ya se está haciendo. Y ese es el desafío en el Vaticano II y ahora. ¿eh? Esa es la conversión que se nos pide ahora. ¿A qué estamos invitados a hacer? Josie, ¿qué puedes decirnos? Yo propongo, dice Josie, ante todo, que haya formación de mujeres para mujeres. Tendría que haber más mujeres. Tendrían que recibir formación a diferentes niveles. Tendrían que recibir una buena capacitación. Hay obispos que dicen que las mujeres no tienen suficiente formación, pero esa es una justificación. Nosotras tenemos que participar, promover la formación de las mujeres. Tenemos que comprometernos con esa formación. Las discusiones y los debates con los laicos y con los obispos son necesarias para todos. Es necesario que los obispos, que los laicos, que los religiosos, todos tomen conciencia de que los laicos son lo suficientemente maduros por lo que se refiere a su vida personal y por lo que se refiere a sus competencias. Hay una falta de confianza en la capacitación de los laicos, hombres y mujeres. Capacitación que les permita participar activamente. También necesitamos corazones abiertos y tenemos que insistir en que los obispos se abran para crear espacio para los laicos, hombres y mujeres. Gracias, gracias, Josie. Y sí, veo mensajes, por ejemplo, el mensaje de Mónica que dice, los laicos somos fundamentales para ayudar a los obispos a cambiar la mentalidad. Y también nosotros, los religiosos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ser más abiertos, abrirnos al diálogo. Se trata realmente de una invitación importante para nuestras congregaciones. Cuando, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas de teología o en diferentes organizaciones, pensamos en eventos, ¿cómo podemos hacer que todo esto esté dispuesto y abierto para todos? ¿Cómo podemos invitar, por ejemplo, a hermanos de los seminarios, a hermanas, para que participen juntos, verdad? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos encontrar maneras de realizar estas iniciativas? También con traducción para que estos recursos estén disponibles para todos, para que todos puedan tener acceso a ellos. Muchas gracias, Josie, por tus palabras. Susan, te escuchamos. I've had a deep desire for a long time for Susan religious dice, women, and that is yo he that we escuchado ese deseo profundo de las mujeres religiosas de que se incluya en la formación de las comunidades religiosas I think pilares, it's important fundamentos, bases teológicas we're trained. mejores. If we're ¿Por a qué? teacher, we get trained in teacher education.
por ejemplo, nosotras si somos maestras, recibimos formación para enseñar. Si nos dedicamos a trabajar en hospitales, recibimos ese tipo de formación. Y como novicias, estudiamos la espiritualidad, las escrituras, estudiamos la espiritualidad de nuestra congregación, pero hay brechas, hay vacíos en la formación religiosa, en el ámbito de la formación teológica en general. Y si queremos que las mujeres estén en la mesa de las conversaciones, hablando con los hermanos ordenados, tenemos que tener un cierto nivel de igualdad. Y bueno, no todas estamos llamadas a ser teólogas, pero tenemos que subir el nivel de la formación teológica si queremos que se nos tome seriamente, que se nos vea seriamente. Con lo cual considero que realmente tenemos que tomar conciencia y ver seriamente esa necesidad y modificar en base a ese examen nuestros programas de formación. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por lo que dice Buco. ¿Qué es la formación para los laicos, la formación eh, de todos y cómo lo hacemos, verdad? Sí, tú, por ejemplo, nos dices que tenemos que ver la ratio en nuestros programas de formación. Y bueno, si se nos ofrecen oportunidades, y parecería que eso está sucediendo, ¿cómo nos ayudamos para capacitarnos, para poder participar en los diálogos en el sínodo? Una pregunta era, ¿realmente eres capaz de escuchar en profundidad? Y ese escuchar tiene que ser un escuchar receptivo, mutuo. Y bueno, pues más de uno en sus comentarios ha dicho, no olvidemos que hay muchos grupos nuevos que están surgiendo actualmente. Y una de nuestras hermanas, Anne-Betry Faith de Senegal, experta en teología que estuvo en el sínodo. Bueno, realmente ella, después de el sínodo, sintió ese llamado a promover el estudio teólogo y hay una escuela de sinodalidad en Senegal. Para quienes hablen francés, sepan que hay muchos recursos en línea. Hay oportunidades para leer y para escuchar lo que está sucediendo y para participar. Así que, bueno, sigan todos estos desarrollos y creo que también hemos hablado de la importancia de participar en las conversaciones en el espíritu. Entonces hay que saber escuchar, hay que estar preparados para ofrecer. En el mundo de habla inglesa hay una escuela de sinodalidad en Inglaterra. Ese es otro lugar en donde hay tantos recursos y se puede participar. Intentamos trabajar todos juntos en esto. Se trata de escucharnos unas a otras, unos a otros y decir qué están haciendo, cómo podemos invitar a más a participar. Es una iglesia de millones de personas y bueno, es importante también ampliar nuestras perspectivas y bueno, llamar a todos para que participen para aumentar el amor, la justicia, la reconciliación, la paz. Yo deseo agradecerles a los oradores. Han hecho un trabajo maravilloso. Les agradezco que hayan encontrado el tiempo para participar en este seminario con todas sus ocupaciones. Miriam, Josie, Susan, muchas gracias. Y gracias a todos quienes han participado. Esto va a estar disponible. Por favor, compartan, compartan esto en esta temporada, en la estación de Pentecostés.
Compártanlo para que todos pensemos en lo que es posible. Vayan a lugares que representen un desafío para ustedes y para los demás. Y compartan esta información para que las personas puedan ver que hay ministerios que no sabían que estaban ahí, para que aumenten sus miras, para que las amplíen y van a recibir el enlace con la grabación de este evento. Y bueno, les agradezco también a nuestras intérpretes por su participación. No habríamos podido hacerlo sin ellas. Gracias a Gianluca por ayudar y hacer posible la participación a nivel tecnológico. Y muchas gracias a Mónica, muchas gracias, Mónica. Espero que podamos seguir trabajando juntas. Gracias a la hermana Roxanne, que representa a USG. Y bueno, el 25 de junio, quienes estén interesados, sepan que vamos a hacer una formación, capacitación en conversaciones de LSD.